está sometida a dos mecanismos, a dos procesos fundamentales que vamos a analizar a continuación. Estos procesos... Bienvenidos chicos a nuestra segunda clase de comunicación. Soy el profesor Juan Tomás Fonseca y en esta oportunidad abordaremos uno de los ejes fundamentales de nuestra asignatura. Digo uno de los ejes porque, como ustedes saben, nuestra asignatura se divide en un eje relacionado a lo morfosintáctico y otro eje relacionado a lo literario. En esta oportunidad, en este video, vamos a definir lo que es la literatura, porque la literatura tiene varias definiciones posibles. Vamos a estrechar dicha definición para tratar de comprender mejor lo que es la literatura. Vamos a citar las características del lenguaje literario para poder diferenciar un lenguaje en su uso literario del lenguaje cuando lo empleamos en otros usos. Vamos a establecer cuál es la función de la literatura para finalmente analizar cuáles son sus géneros. Dicho esto, pasemos a definir lo que es la literatura. Con la literatura pasa lo que con la mayor parte de los términos de un idioma. Eso quiere decir que tiene muchos o varios significados, lo que con propiedad se diría que tiene varias acepciones. Por tanto, si lo que vamos a hacer es definir lo que es la literatura, empecemos por algunas de dichas definiciones. En primer lugar, tenemos la que sostiene que literatura es un conjunto de la producción literaria de una época, país, región. Esta es una definición más estrecha, porque como ustedes saben, en otros tiempos literatura se consideraba todo lo escrito, pero nosotros vamos a estrechar la definición. Por eso hablamos de esta primera, que dice que conjunto de la producción literaria de una época, país o región. En este sentido, nosotros hablamos de literatura hispanoamericana, literatura paraguaya, literatura argentina, literatura medieval, literatura clásica, literatura romántica, etc. Porque nos estamos refiriendo al conjunto de la producción literaria de una época, país, región, etc. Otra definición de lo que es la literatura es aquella que establece que es el conjunto de saberes relacionados a una ciencia. Esta se acerca más a lo que nosotros entendemos por literatura, se relaciona más con nuestra materia, pero este uso de la literatura como conjunto de saberes también es muy común principalmente en el lenguaje periodístico. Por eso hablamos de literatura médica, literatura científica, etc. Es aquella literatura relacionada a ciertos ámbitos del saber. Luego, estrechando más la definición y el concepto, tenemos las siguientes definiciones de lo que es la literatura. La primera de ellas dice que la literatura es el arte, esta palabra es clave, es el arte de la palabra. Al decir que es arte, estamos insinuando, al decirlo, que es un proceso, un método que se puede aprender. ¿Quiénes llevan a cabo este proceso? Los artistas de la palabra. ¿Quiénes son los artistas de la palabra? Los literatos. Entonces, tenemos que la literatura es el arte de la palabra por medio de la cual producimos objetos bellos. Los objetos bellos producidos por un escultor, por un arquitecto, por un músico, varían. Ahora, la particularidad de la literatura es que la arcilla, la materia prima del artista, es la palabra. Y los objetos bellos producidos son las obras literarias, cuyos géneros principales vamos a analizar en esta clase. Oscar Wilde nos decía, un escritor decadentista, autor del Retrato de Dorian Gray y otras obras, nos decía que el artista es el creador de cosas bellas. Según esta definición que se inscribe dentro de uno de los principales paradigmas o corrientes que analizan lo que es la literatura, si no crea cosas bellas, no estamos en presencia de un artista, de cualquier tipo que sea, y en particular del literato, que es el artista de la palabra. Otra definición de literatura es aquella que sostiene que la literatura es el arte de la palabra también en oposición
a los usos corrientes del lenguaje. Cuando nosotros decimos usos corrientes del lenguaje, nos referimos a aquel lenguaje empleado en la cotidianeidad, aquel lenguaje empleado en el día a día, en las conversaciones de todos los días. Hay otros usos del lenguaje, el lenguaje científico, el lenguaje apelativo, con función apelativa, el lenguaje con función metalingüística, etcétera, que nosotros ya habíamos estudiado cuando vimos funciones del lenguaje. Si les interesa el tema, vayan al curso pasado y revisen esta clase. Lo fundamental es que la literatura es una forma particular de utilizar el lenguaje. Ahora, esta forma particular de usar el lenguaje está sometida a dos mecanismos, a dos procesos fundamentales que vamos a analizar a continuación. Pero antes de analizar esos dos ejes literarios, vamos a hablar de las características del lenguaje literario. Cuando hablamos de características, estamos hablando de una especie de requisitos que deben concurrir para que un uso particular del lenguaje sea considerado como literario. Digamos entonces que estos requisitos son la claridad, propiedad, fuerza expresiva, corrección gramatical y fecundidad expresiva. Y repárese en este punto. La materia prima utilizada por todos los hablantes, ¿sí?, es el idioma, es la lengua, en nuestro caso el castellano. Todos hablamos castellano. Pero ¿qué hace que un uso particular de esta lengua o de este idioma o del castellano sea considerado literario y otros usos diferentes a este no? Estas características. El lenguaje literario se caracteriza por su claridad. Reparen que claridad no es lo mismo que simplicidad. Cuando hablamos de claridad, estamos hablando de un lenguaje comprensible. Insisto, no se confunda claridad con simplicidad. Un lenguaje no puede ser simple, pero puede ser claro. Una diferencia importante. La segunda característica que tiene el lenguaje literario es su propiedad. Nosotros en la clase pasada habíamos analizado los niveles del lenguaje y cuando hablamos del lenguaje culto, ¿qué habíamos dicho? Que era un lenguaje con gran precisión conceptual. Esto quiere decir que utiliza el término justo, el término adecuado para el concepto que trata de comunicar. Esta capacidad para utilizar el término exacto es lo que se conoce como propiedad. Cuando hablamos de fuerza expresiva, nos referimos a aquella capacidad que tiene el artista para darle a lo que quiere comunicar alta calidad literaria. Como por ejemplo, citemos a Quevedo. Quevedo cuando hablaba de la envidia decía que la envidia es flaca porque muerde y no come. Y fíjense qué bien expresada la idea de lo que es la envidia. La envidia es flaca, ¿por qué? Porque muerde y no come. A esto nos referimos cuando hablamos de fuerza expresiva. La siguiente característica es la corrección gramatical. La corrección gramatical, que también era otra característica del lenguaje culto, se refiere a que en el lenguaje literario no encontramos, a menos que sea deliberado, errores gramaticales. No existen infracciones a la norma. Aclaro que deliberadamente el artista, porque está tratando de reproducir determinado registro, puede emplear el idioma infringiendo la norma. Pero a menos que exista esta intencionalidad, no lo hace. Por último, hablamos de fecundidad expresiva. Fecundidad expresiva se refiere a gran capacidad para producir textos con fuerza expresiva. Acá estamos ante una gran capacidad de producción. Dicho esto, podemos concluir que un lenguaje que se caracteriza por su claridad, propiedad, fuerza expresiva, corrección gramatical y fecundidad expresiva es un lenguaje literario. Ahora lo que les decía hace un momento. El lenguaje literario se caracteriza o gira en torno a dos ejes fundamentales. El primer eje es la selección y el segundo eje es la combinación. ¿Qué queremos decir cuando decimos esto? El literato siempre busca el término justo para comunicar aquello que quiere comunicar. Pero el texto
el texto literario fundamentalmente no está aislado, es dinámico, es una combinación, como decíamos, del texto, es un tejido, un entramado. Ahora, este entramado se construye por medio de continuas selecciones que elegimos, expresiones, términos. Acá simplificamos bastante el análisis para que se comprenda. Y posteriormente lo que hacemos es combinar aquello que hemos elegido o escogido. Fíjense, si un autor quiere decir que alguien de sexo femenino, que es bella, linda, etc., camina por un lugar determinado. Fíjense las opciones que tiene. Podemos elegir doncella, señorita, joven, muchacha, chica. ¿Cuál es el término más literario del grupo? A menos que deliberadamente busquemos el menos literario del grupo. Por eso tiene mucho que ver la intencionalidad del artista. Digamos que el término más literario del grupo, puede haber discrepancia en este respecto, pero digamos que es doncella. Entonces, entre un grupo que designa más o menos lo mismo, más o menos se refiere al mismo referente, seleccionamos doncella. Luego, entre el siguiente grupo, bonita, bella, agraciada, preciosa, linda, tenemos que ver cuál se ajusta mejor al término seleccionado. Elijamos agraciada, para referirnos al hecho de que circula, deambula, podemos decir andar, patear, pasear, caminar, deambular. Todos comunican la misma idea, pero el artista debe seleccionar aquella que mejor se ajusta a su idea. Seleccionó deambular, seleccionemos deambular y por último nos referiremos al lugar. Acá tenemos lugar, acá tenemos acción, acá tenemos adjetivo y acá el referente o sustantivo. Fíjense, entonces elijamos campiña. Nuestra oración quedaría: la agraciada doncella deambula por la campiña. ¿Sí? Esto en un nivel mucho más amplio, mucho más extenso, mucho más complejo, es la tarea del artista o del literato, en un esfuerzo permanente por producir belleza por medio del lenguaje. Ahora, en cuanto se refiere a la función de la literatura, hay un debate que se arrastra ya desde la antigüedad clásica. Por un lado, tenemos los dos ejes planteados ya por el poeta latino Horacio, el lenguaje como docere o el lenguaje como delectare. El lenguaje que se refiere docere significa enseñar, de ahí docente. Delectare significa deleitar. Hay algunos que sostienen que la obra literaria, el objeto bello constituido por la obra literaria, tiene como función fundamental instruir, moralizar, educar, concienciar, etc. Si la obra literaria no cumple con estas funciones, no cumple una de sus principales funciones. Así tenemos que quienes adscriben a esta idea sostienen o se inscriben dentro del paradigma del docere, la función fundamental de la literatura. Y aquí tenemos un montón de literatos, un montón de artistas que generalmente adscriben al paradigma de la literatura comprometida. Sartre, Gorky, nuestro Roa Bastos, etc. Porque por medio de la literatura ellos hacen denuncia social, ellos instruyen, ellos concientizan, etc. Luego quienes inscriben en el delectare sostienen que la función fundamental de la literatura es entretener, producir placer o fruición intelectual. En este paradigma inscriben los literatos esteticistas, como Rubén Darío, los modernistas en general, como Oscar Wilde, cuyo ejemplo habíamos utilizado, los simbolistas, etc. Lo importante para ellos es la fruición intelectual que por medio de la literatura producimos en quienes nos leen, en el lector de la obra literaria. Son los grandes paradigmas, no son excluyentes, pero el énfasis que se pone en una de las funciones hace que uno pertenezca al paradigma de la literatura comprometida o al paradigma de la literatura esteticista. Otra forma de expresar esto mismo es por medio del tándem res-verba. Res significa cosa, verba significa palabra.
quienes dicen que lo más importante es aquello que decís y que generalmente se inscriben en la literatura comprometida, ponen el énfasis en res, ponen el énfasis en el fondo de lo que se dice, por lo que son considerados contenidistas. Mientras que aquellos que se inscriben generalmente dentro de la literatura esteticista ponen el énfasis en la palabra, en la forma, por lo que son conocidos como formalistas. Esto en cuanto se refiere a la función de la literatura, cada uno de ustedes puede inscribirse en una u otra corriente, pero es el principal debate acerca de la función de la literatura. Luego tenemos la manera en que se clasifica la literatura, porque si bien el objeto literario es fácilmente reconocible por medio de sus características, no todo objeto literario tiene el mismo fin, tiene la misma estructura, tiene la misma forma. De ahí que existan tres grandes géneros dentro de la literatura, que son el género épico-narrativo, el género épico o narrativo, esta es una característica fundamental del género, o narrativo, el género lírico o poético, donde prima la subjetividad del autor, de aquellas emociones, sentimientos, pensamientos personalísimos que el autor trata de comunicar, y el género dramático o teatral. Decimos teatral porque el género dramático está pensado para la representación. Estas diferencias vamos a advertirlas mejor en el cuadro que sigue. Nosotros tenemos que el género épico siempre presenta un narrador. El narrador puede ser testigo, puede ser omnisciente, puede ser protagonista, pero siempre hay alguien que cuenta la historia. No hay que confundir narrador y autor de la obra. Pueden o no coincidir. Es un discurso ficcional, característica muy importante del género épico. Es un discurso ficcional. Está escrito generalmente en prosa, a diferencia del verso. El párrafo que vemos todos los días es la prosa. El verso tiene cierta estructura diferente que vamos a analizar después. El tiempo predominante. Esto quiere decir que puede utilizar otros tiempos verbales, pero el predominante en el género épico es el pasado. Y el discurso se caracteriza por su objetividad. En el género lírico tenemos que la forma predominante es el verso. En clases posteriores vamos a analizar con profundidad lo que es un verso, pero para que se comprenda ya a partir de aquí diremos que el verso es a la lírica lo que la oración es a la prosa. Eso es el verso. Está dividido en estrofas. En el género épico hablamos de párrafos. En el género lírico hablamos de estrofas. El género lírico tiene ritmo, musicalidad. Es un discurso subjetivo que pone el énfasis en el sujeto, cuyas emociones, sentimientos, etcétera, experiencias, el autor trata de comunicar y no presenta generalmente una historia. Por último tenemos el género dramático, que está pensado para la representación. Tenemos tragedias, comedias, tragicomedias, autos sacramentales, etc. Distintos tipos de géneros dramáticos, presencia de varios códigos o de registros. Habíamos analizado en la clase pasada lo que son los registros, los niveles de lenguaje. Esta es una obra pensada para estar dirigida generalmente de un grupo, los actores, a otro grupo, los espectadores, diferencia fundamental con los géneros anteriores. Es un discurso dialógico donde predomina la forma del diálogo y finalmente está dividido en escenas y actos. La división fundamental del género dramático es esta, las escenas, y las escenas están divididas en actos. Para ir concluyendo, presentaremos algunos subgéneros dentro de cada género literario. Los principales géneros o subgéneros dentro de la épica o del género narrativo son el cuento y la novela. Vamos a analizar en la clase siguiente las diferencias que existen entre cuento o novela. Les anticipo que la diferencia fundamental es la extensión. La epopeya y la fábula. La fábula siempre tiene una moraleja. La epopeya se caracteriza por su gran extensión y por estar escrita generalmente en verso.
Luego tenemos los principales subgéneros del género lírico. Tenemos los sonetos, compuestos por 2 cuartetos, 2 tercetos en decasílabos, con rima perfecta. Vamos a analizar cuando analicemos la lírica. Tenemos la elegía, que es un subgénero lírico que generalmente se caracteriza por lamentar la muerte de alguien o de un ser querido. La égloga, género inaugurado por Virgilio, el poeta latino Virgilio, que narra la vida de pastores y del entorno rural, del entorno agrario. Tenemos la oda, que es un subgénero lírico laudatorio, que generalmente alaba a algo o a alguien. Y por último tenemos el epigrama, ¿sí?, que se caracteriza por ser un subgénero lírico de carácter satírico. Entre los principales tipos de obras que se pueden incluir dentro del género dramático, tenemos la tragedia, como su nombre lo indica, generalmente narra hechos que uno podría lamentar, que uno podría considerar trágicos. Tenemos la comedia, la tragicomedia, que algunos utilizan como sinónimo de drama, y el auto sacramental, que es un subgénero dramático de corta extensión y en el que generalmente aparecen personajes bíblicos, que era muy utilizado en la Edad Media y un poco más allá. Estos son los principales subgéneros dentro de cada género literario, y con lo que acabamos de decir nosotros podemos dar por terminada nuestra clase de hoy, y ustedes deberían de ser capaces de definir lo que es la literatura, qué es la literatura, varias definiciones, pero enfatizamos una, reconocer las características del lenguaje literario, acuérdense, claridad, propiedad, corrección gramatical, fuerza expresiva, etc. Explicar la función de la literatura en virtud de sus 2 grandes paradigmas, docere delectare, res verba, y clasificar las obras literarias de acuerdo a su género. También deben ser capaces de recordar cuáles son los principales subgéneros dentro de cada género. Con esto terminamos la clase de hoy y nos vemos en la siguiente clase.